de las cosas, hermano, que nos habla la Escritura en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32. Y lee la palabra así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Tome asiento. Conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres, hermanos. Y esto, hermanos, debe de ser para la iglesia, hermanos, algo glorioso, amén. Porque Jesucristo es la verdad, tenemos la palabra, hermanos, que nos ayuda, nos liberta. De hecho, las personas, hermanos, cuando se les hace liberación o se les liberta, siempre se menciona la palabra de nuestro Señor Jesucristo y siempre se le menciona la verdad, amén. Se le menciona que en el nombre de Jesús esos demonios tienen que salir huyendo, esos demonios tienen que sujetarse a la palabra que se les ha dicho, a la palabra de verdad. Y dice aquí que la verdad os hará libres, amén. Entonces, hermanos, vamos a aprender algunas operaciones y algunos nombres de estos espíritus, hermanos, que están operando dentro de la iglesia, que están operando dentro de algunos creyentes o de algunos cristianos, amén. Porque el enemigo, hermanos, es muy astuto, es muy sutil para gobernar, hermano, territorios. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que geográficamente en el territorio aquí de Oklahoma hay un principado? Y este principado tiene muchos demonios satánicos y brujos a su mando. Y él busca la manera de introducir sus aguaciles o sus pupilos o sus trabajadores o sus siervos de él que tiene comisionados él. Busca la manera de meterlos en nosotros, la iglesia, en los creyentes, en los cristianos. Aunque muchos cristianos no creen que pueden llegar a estar poseídos o pueden llegar a estar endemoniados, yo le quiero decir en esta noche que sí pueden llegar a estar poseídos y sí pueden llegar a estar endemoniados. Y muchas personas, para muchas personas es esto algo difícil de recibir. Es algo difícil de recibir y de aceptar. Porque muchas personas se preguntan y se atreven a decir: ¿cómo es que nosotros los cristianos podemos estar endemoniados? ¿Cómo? ¿Qué no se supone que Jesucristo nos hizo libres? ¿Cómo? ¿Eres salvo? Sí, eres salvo. Pero eso no quiere decir que eres libre completamente. Por eso necesitamos de conocer la verdad. Va. Número 1. Hay un espíritu que opera en las iglesias y opera en los líderes de iglesias, opera dentro del pueblo de Dios o de la iglesia, y este espíritu se le conoce como el espíritu de Jezabel. En Primera de Reyes tenemos, hermanos, sí, a la verdad un espíritu, hermanos, llamado espíritu de Jezabel. La Biblia, en ella encontramos, hermanos, y nos dice también que a la verdad ninguno fue como Acab. Acab era el rey de Israel, hermanos. Note bien, Acab era el rey de Israel. Y dice acá: ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Note allí, ¿ok? Vamos a ver, hermanos, cuál fue la incitación, hermanos, y por cuánto se vendió Acab, hermanos. Y la escritura, hermanos, ahorita vamos a encontrar ahí que Acab se vendió por una viña y por las palabras de Jezabel. En Primera de Reyes 21:7 se dejó manipular, hermano, por su esposa o por Jezabel. Ya sabemos que Jezabel era la esposa controladora y manipuladora de Acab. O sea, era como si había un rey, ella era la primera dama, ¿verdad? Y la primera dama manipulaba al rey. Que se supone que el rey, hermano, está para decretar, el rey está para gobernar, el
hermanos, para pedir y ejercer lo que Él quiere, hermanos. Y acá en este cuadro que estamos mirando, hermanos, Jezabel era la que decía, era la que mandaba. Vamos a ver allá cómo controlaba Jezabel. Primera de Reyes 18, versículo 14 en adelante. Vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 14. ¿Lo tiene? Dice, ve y ahora, dice, y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Él le dijo, o sea, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Acab vino a encontrarse con Elías, y cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a quién? A Israel. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre han dejado, ¿qué dice? Los mandamientos de Jehová y seguido ¿a quién? A los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa de quién? De Jezabel. ¿Qué hacían los profetas? Comían de la mesa de quién? De la reina, de Jezabel. ¿Sí? Eran profetas falsos, eran profetas que adoraban a la estatua de Acera, eran profetas que adoraban a la estatua o al dios Baal. O sea, aquí tenemos, hermanos, a estos idólatras, profetas idólatras que adoraban y comían de la mesa de Jezabel. O sea, ellos hacían todo lo que decía Jezabel. Ellos hacían lo que decía la esposa de Acab, que ahora acá Elías le está confrontando y le está diciendo que toda la casa de Acab han dejado ¿a quién? A Jehová. Han dejado la ley de Jehová, hermanos, y han adorado, hermanos, a los dioses paganos. Y han ido a adorar a los dioses paganos, a Baal y a la estatua de Acera, hermanos, a los dioses paganos. Y Jezabel controlaba por medio de los profetas de Baal. Por medio de los profetas de Baal, sí, ella controlaba y profetizaba mentira. ¿Me entienden? Como muchos hoy en día. Hoy en día, mis amados hermanos, la tierra está plagada de profetas. ¿Entienden? Mientras que Elías profetizaba verdad, había 400 profetas de Acera, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. O sea, eran 900, por decir ahí. ¿Sí? Que controlaban, hermanos, por medio de la profecía, por medio de la mentira. Que dicen, Balá ha dicho. Oh, Acera ha dicho. Y Acera no habla. ¿Me entiende? Baal no habla porque tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan. De hecho, Elías los confrontó, hermano, y los venció, hermanos, y todos estos profetas fueron decapitados. Pero aquí yo quiero que usted vea, mis amados hermanos, cómo controla, hermanos, esta mujer. Y este espíritu, hermanos, opera tanto en los seres, hermanos, en los seres humanos, hermanos, en los hombres y también en las mujeres. No importa qué clase de sexo sea, pero ella controla. Este espíritu controla, hermanos, a los humanos. Si es mujer, si es hombre, no importa. No importa las edades que tengan, ellos controlan así. Y no importa, hermanos, por el sexo que sea. Y no importa, hermanos, sea por celos, sea por inseguridad, sea por vanidad, sea por lo que sea, hermanos, ellos buscan la manera de controlar
y dominar. Y era lo que estaba haciendo Jezabel. Estaba controlando y estaba dominando el reino de Acab. ¿Entiende? Estaba dominando. Y Acab, hermanos, un día salió a pasear, mis amados hermanos, y miró la viña, hermanos, de uno de Nabot. Miró la viña, hermanos, y le gustó y le dijo: véndeme. Y no se la quiso vender, no. Y se fue angustiado, afligido para su casa el rey, hermano, porque esa viña era una de las viñas más hermosas que había en Israel. Y se lo comentó, se le contó a Jezabel, porque Jezabel lo miró: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido? No, pues fíjate que estoy triste, estoy deprimido porque no me quiso vender su viña, la viña que a mí me gusta. No te preocupes. Jezabel, hermano, hizo cartas, hermano, con el anillo, con el sello del rey. ¿Para qué? Para ir, hermanos, y mandó matar, hermanos, a Nabot, para que el rey se quedara con la viña. Y eso es lo que busca, hermanos, el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es asesino. El espíritu de Jezabel busca quedarse, hermanos, con las propiedades de otros. El espíritu de Jezabel es controlador, posesionista. Y muchas de las veces, hermanos, dentro de las iglesias, ese espíritu quiere posesionarse a los cristianos. Porque ¿sabe qué? Porque esa es la manera, hermano, que ella o ese espíritu puede acabar con los cristianos, puede acabar con los ministerios. Y muchos cristianos no se dan cuenta de cómo están siendo controlados por este espíritu, cómo están siendo manipulados. Este se filtra muchas de las veces dentro de las iglesias, dentro de los siervos de Dios, para hacerlos caer, para seducirlos, a llevarlos, hermanos, a la fornicación, al adulterio, hermanos, llevarlos a la idolatría, llevarlos a la adoración falsa, a la alabanza falsa. Este espíritu, hermanos, abarca un territorio geográfico muy grande. Abarcaba todo Israel, hermanos. Pues, ¿quién era el que gobernaba Israel? Acab. Pero no era tanto que Acab gobernara, hermano, porque Acab ya se había revelado. El que gobernaba ahora era el espíritu de Jezabel. ¿Me entiende? La reina Jezabel, o la esposa, controlaba al rey y se hacía todo lo que ella decía. Por causa de eso, hermanos, vino sequía por 3 años y medio a Israel. Noten lo siguiente: ¿qué es lo que aborrece Jezabel? Jezabel, o este espíritu, aborrece, hermano, 6 cosas, hermano. Aborrece, hermanos, el arrepentimiento del creyente, hermanos. Aborrece, hermanos, la humildad del creyente. Aborrece los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia. Aborrece la palabra de fuego profética. Aborrece la obediencia. Aborrece la intercesión y el ayuno. Ella no soporta, hermano, a los profetas, a los que son profetas. Este espíritu no soporta a los que son profetas. No soportaba a Elías. Por eso Jezabel había mandado matar a todos los profetas verdaderos de Israel. O sea, no solamente mandó matar a Nabot por la viña, sino que había mandado, hermano, matar a muchos profetas en Israel. De cierto, a Elías le mandó cartas después de que Elías decapitó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y dijo en su carta, dice: así me añadan los dioses que si mañana no pongo tu cabeza con uno de ellos. ¿Qué le dijo? Te voy a cortar la cabeza. Jezabel
personas. Busca cortar la cabeza de los ministerios, busca cortar la cabeza profética, busca cortar, hermano, la cabeza apostólica, evangélica, pastoral. Maestros, busca cortarle la cabeza a los maestros en las iglesias. ¿Y sabe qué? A muchos se los han cortado. Porque hay maestros en las iglesias que ya no obedecen. Ya no obedecen al llamado, ya no obedecen al pastor, ya no obedecen a lo que Dios dice. Y el espíritu de Jezabel los tiene cautivados, los tiene amarrados, los tiene allí, hermanos, ¿sí? Sujetos a lo que Jezabel dice y no a la orden del ministerio que está enfrente, no a lo que dice Dios. Eso está tremendo, hermanos. ¿Cuál es el comportamiento, hermanos, de una persona influenciada por el espíritu de Jezabel? Número uno, es egoísta consigo mismo y para con los demás. Deja la oración, deja la revelación de Dios, deja la comunión con Dios, porque el espíritu de Jezabel se está posesionando ahí y solamente da órdenes. Número dos, ¿cuáles son los blancos de este espíritu en la iglesia? Los blancos de este espíritu, hermano, llamado Jezabel, primero es el pastor, el líder, o los líderes que van enfrente, o el evangelista, los líderes de intercesión, la alabanza, la adoración, los maestros. ¿Por qué? Porque no le gusta, porque sabe que si eso está como cabeza, si eso se mantiene como cabeza, él no va a poder trabajar. No va a poder mantenerse en pie. ¿Cómo nos podemos defender del espíritu de Jezabel? Hace rato le mencioné, hermanos, que el espíritu de Jezabel odia, hermanos, el arrepentimiento. Y eso es lo que necesita, hermanos, el pueblo, hermanos. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, se arrepintió, hermanos, entonces el espíritu de Jezabel, hermanos, fue cortado de Israel. Porque después se levantó alguien, hermanos, y agarró a Jezabel, hermanos, juntamente con los siervos, hermanos, y ¿sabe qué? La aventaron, hermano, no recuerdo si fue del segundo o del tercer piso, hermanos, del palacio o de la casa donde estaba, hermanos, y se estrelló, hermanos, en la calle, y vinieron los perros, hermanos, y se la comieron. Pero hasta que hubo un verdadero arrepentimiento del pueblo, hermanos, cuando Dios se les reveló, hermanos, en el fuego, cuando el verdadero profeta, hermanos, edificó el altar de Jehová, hermanos, puso el sacrificio, hermanos, lo ofreció a Jehová, y Jehová le contestó al profeta por fuego, hermanos, el holocausto o el sacrificio, hermanos, lo consumió Dios, hermanos. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, dijo: Jehová es rey de Israel. Allí ellos se arrepintieron, y es cuando cae, hermanos, el espíritu de Jezabel. Porque Dios tiene que ser, hermano, rey de nuestras vidas. Dios tiene que ser el rey de reyes y señor de señores, y Él es el rey nuestro, aleluya, que viene a su pueblo a llevar. Y cuando su pueblo se arrepiente, hermanos, no hay lugar para el espíritu de Jezabel. Jezabel tiene que salir huyendo, porque ella no manda en este lugar. El espíritu ese demoníaco no manda en este lugar. Por eso tiene que ser confrontado. Por eso debe de haber un genuino arrepentimiento de corazón, hermanos. Y nosotros tenemos que vivir siempre con un corazón limpio para el Señor, con un corazón agradándole al Rey. Amén. Cuando nosotros agradamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, las cosas cambian en nuestra vida. Los mismos demonios, hermano, reconocen
cuáles son los fieles y cuáles son los infieles. Y ellos dicen, hermano, que a los fieles los sueltan, pero a los que son infieles, dice, allí tenemos derecho a llegar y allí nos vamos a quedar. No nos van a sacar de allí hasta que ellos se arrepientan. Y cuando ellos se arrepientan y cambien, dicen los demonios, entonces nosotros los vamos a dejar. Entonces tiene que haber un ¿qué? Arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en la persona. Si la persona no está dispuesta a cambiar, hermano, quiere decir, hermano, que duerme a gusto con Jezabel, se levanta con Jezabel, se va a trabajar con Jezabel, y Jezabel va para todas partes. Jezabel, hermanos, es el espíritu, hermanos, que influencia, hermanos, a muchos dentro de las iglesias. Por eso tiene que cuidarse que ese espíritu, hermano, no ande alrededor de usted, no ande con usted, o no vaya a estar dentro de usted. Si anda afuera, ¿sí? Tiene usted la posibilidad, hermano, ¿sí me entiende? De lograr echarlo, hermano, de sus contornos, aleluya. Pero cuando ya se mete, se posiciona en la persona, ya es difícil. Cuando Jezabel se posicionó de acá fue difícil, porque ahora Acab se sometía a lo que decía Jezabel. Era difícil de que Acab pudiera hacer las cosas que decía, hermano, la palabra de Dios. Por eso fue confrontado y le dijeron, hey, has dejado a Jehová, tú y toda tu casa, tú y todo lo que poseas, dice, has dejado a Jehová. Por eso uno tiene que darse cuenta, hermano, cuando este espíritu opera, hermanos. Nosotros como iglesia debemos de estar conscientes, hermano, de que estamos, hermano, combatiendo contra el espíritu de Jezabel. Debemos de estar conscientes porque Jezabel se levanta, hermanos. Y cuando Jezabel se levanta, hermanos, no hay avance. Son obstáculos, son tropiezos para el pueblo. Amén. Nosotros, hermanos, debemos de enseñarle a las personas cómo ser libres de este espíritu opresor que los lleva a seducciones terribles en la mente. No hay otra forma, hermanos. Solo los que tienen la revelación, hermanos, en este caso, hermanos, le pueden ayudar a las personas a salir de allí. Pero muchas de las veces las personas no quieren salir de allí. Es como le decía hace rato, ¿verdad? La gente no quiere aceptar que muchas de las veces llevan un demonio por dentro. Y es difícil de confrontar a las personas en esa área porque no lo aceptan. Y cuando la persona no lo acepta, ¿sí me entienden? Es difícil. Es difícil. Porque no lo ven, ¿cierto? Es como cuando muchas de las veces, hermanos, la persona tiene mal aliento. Es un ejemplo, ¿verdad? Y él no se lo detecta, ¿verdad? Y anda para todas partes y anda el mal aliento con él, ¿verdad? Hasta que alguien le dice, hey, tienes mal aliento, y él dice, yo estoy bien. ¿Qué tienes mal aliento? Yo estoy bien. ¿Y qué necesita la persona? Necesita ser ¿qué? Atendida. Ir con un médico. Ir con alguien a que le libere de ese mal ¿qué? Olor. Es lo mismo en la vida cristiana. Cuando la persona, hermanos, ¿sí? tiene este espíritu, no lo ve, pero alguien más lo mira. Cuando la persona tiene orgullo, arrogancia, altivez, ella no se da cuenta, pero ahí está el espíritu ese. Y la persona le dice, hey, ¿tienes esto? No, yo estoy bien, y sácalo de allí. Y uno no lo puede sacar de allí porque él no quiere aceptar. Pero cuando decide aceptar, dice, ok, estoy listo, estoy dispuesto a que me hagan libre de este espíritu, de todo lo que usted va a tener. La persona ahí va a ser liberada, porque hay disposición. Hay disposición. Es un ejemplo de lo que estamos aquí y lo que nos estamos mirando en las redes sociales. Pruébese a sí mismo usted. Pruébese a sí mismo en este momento y mírese si hay algo en su vida que le es
Y uno dice, wow, esto me está haciendo tropezar. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un demonio, hay una potestad, hay un principado, hay un gobernador de las tinieblas. Y ese principado, gobernador o potestad de las tinieblas, ese envía muchos demonios a poner tropiezo. Por eso Jezabel enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel para que se alejaran de Dios, para que no creyeran en Dios. Y los incitaba ¿a dónde? A la fornicación, a la idolatría, a adorar a Baal y a adorar la estatua de cera. Los inclinaba a los dioses paganos, a los dioses extraños, los cuales Israel no habían aprendido así. ¿Usted cree? ¿Se da cuenta? Voy a pasarme algunos puntos porque quiero ir al siguiente. Creo que con ese ejemplo entendemos, ¿ah? Porque hay muchos ejemplos de espíritus. Está el espíritu del fariseo también. Es el espíritu que anda conforme a la tradición. Escuche bien esto. A la tradición. Lucas 13, versículo 14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se puede trabajar. Venid pues en ese día o en esos días y sed sanados, y no el día de reposo. ¿Estamos entendiendo esta parte? Es el espíritu de fariseo. Este espíritu, hermanos, se molesta por las cosas que se hacen. El mismo Señor, hermanos, de la creación estaba haciendo, hermanos, este milagro de sanidad. El Señor, hermanos, es dueño de todo, es dueño del universo. Por ejemplo, un ejemplo le voy a dar. En las leyes terrenales, ¿quién puso quién puso las luces? El gobierno, ¿verdad? Las leyes terrenales. Usted llega a un stop y usted se detiene y usted espera, ya sea que está el stop y usted mira para la derecha, para la izquierda, no viene nadie, 1, 2, 3, 4, 5 y se arranca. Pero si usted va, hermanos, en su carro y usted mira el stop y no se detiene y lo mira el policía, ¿qué le va a dar? Un ticket, ¿verdad? Le va a castigar porque usted ha cometido infracción. ¿De quién? De la ley. Pero si está el stop, si está la luz, ya sea en roja, en amarilla, en verde o del color que la tenga, amén, y viene la ley, viene la policía en su carro, y si ellos quieren, hermano, ellos se la llevan, y para ellos no hay infracción de ley, porque ellos son la que ¿entienden? Así, hermanos, así es, así opera Dios. El Señor es Señor del día del reposo. Para Él no hay ley, para Él no hay stop, para Él no hay luz roja, porque Él es Señor de todo. Amén. Entonces Él puede hacer milagros hoy, mañana y pasado, porque la Escritura nos dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él, por una o dos cosas, Él no cambia. Él no cambia. Amén. Pero el hombre, el espíritu de fariseo, dice: Señor, te estás llevando la luz roja. No hagas milagros ahorita. Mejor ven mañana o pasado mañana. Lo puedes hacer en esos días, pero hoy no. ¿Sabía usted que hay espíritus fariseístas en la iglesia hoy en día? Le voy a decir, hermanos, hay lugares, hermanos, o hay iglesias donde no hay instrumentos para alabar a Dios, porque para ellos, eso no es bíblico. Hay iglesias que no pueden venir a un culto o a un servicio como el que nosotros tenemos,
Imagínense si nosotros hacemos un culto el sábado. ¿Qué sucede? Para esas personas dicen, no podemos llegar el sábado. Tenemos que estar, ¿qué? Roncando o reposando. Porque son, ¿sí?, personas que aman, ¿qué? La religión. Aman la tradición. Y por las tradiciones, hermanos, o por la religión, nadie se salva. Ese es el problema. Ese es el problema. Y así hay gente, hermanos. Este espíritu se molesta, hermano, por las cosas que se hacen o que hace el mismo Señor de la creación. Que sean milagros de sanidad. Este espíritu se molesta, hermano, porque muchas de las veces, hermano, se adora el domingo. ¿Me entiende? Se alaba a Dios, se exalta a Dios. Cuando en la Escritura, en el Salmo 150, nos dice que todo lo que respire, ¿qué? Alabe a Jehová. Y allí nos dice, hermano, que son de ¿qué? Bocina. Con todos los instrumentos. Y hay personas, hermano, que se molestan, hermano, cuando usted levanta la voz. Una persona que yo conocí me contó, hermano, que una vez fue a una iglesia conservadora de los bautistas, hermanos, y estaban ahí predicando una predicación y hubo un texto que le tocó a él, hermanos, ¿verdad? Cuando se dio la palabra le tocó el texto y dijo, amén, aleluya, gloria a Dios. Y todos los demás que estaban ahí voltearon y lo miraron. Uno tiene que hacer bulla, hermanos. Nuestro Cristo, hermanos, no está muerto. Nuestro Cristo, hermanos, no está colgado en la pared, no está en una cruz. No. Él ya resucitó. Amén. Él estaba a diestra del Padre, lleno de majestad y de todo poder. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor allá arriba en los cielos, hermanos, aleluya. Y nos dejó a nosotros a la iglesia para que nos gocemos, nos regocijemos. ¿Qué pasó el día de Pentecostés, hermano, cuando llegaron los religiosos? Ay, estos están ebrios, estos están borrachos. Mira la hora que es. Y dijo Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo, estos no están ebrios, no están borrachos. Aleluya. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los días postreros Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y allí se estaba cumpliendo la palabra. Pero los religiosos, hermano, no pueden ver nada hoy en día. Hoy estos son extremistas y hablan en lenguas. Estos son fanáticos y hablan en lenguas. Mira lo que hacen ahora. Los religiosos, el espíritu de religión, hermano, siempre va, hermanos, en contra de la palabra, va en contra de los milagros, va en contra de lo que Dios quiere hacer. Oiga, hermano, estaba mirando, no sé si han mirado un video que sale allí en el Facebook, hermano, de una mujer morenita, hermano, que tenía así como, no sé cómo la mano así, ¿verdad? Y comenzaron a orar entre todos los que estaban ahí, hermano, y le comenzaron a echar agua, hermano, y de repente, hermano, Dios comienza a hacer el milagro, hermano, y la mano, hermano, se les tira. Y todos a brinque, dando gloria y honra a Dios, hermano, por el milagro, hermano. Y ahora sale uno por ahí, este no es milagro. En otros, hermanos, se estaban bautizando en un río, hermanos, y de repente, hermanos, están grabando y aparecen ángeles, hermanos. Aparecen ángeles, hermanos, sobre las personas, hermanos, que están bautizando y sobre los siervos, hermanos. Y aquellos comienzan a glorificar a Dios, hermano, y comienzan a hablar en lenguas, hermano. Y ahora, hermano, las personas que los ven, hermano, los que todos juzgan, los que dicen que son perfectos, hermano, todos lo critican. Es los religiosos. No, esto fue montado. Esto no es de Dios. Se hubieran ido a los tiempos de Moisés, cuando el ángel de Jehová, ¿me entienden? Iba con el pueblo de Israel en columna de ¿qué? De humo, de fuego. Una nube
también, ay, esto no es de Dios. Los religiosos dicen, ay, el pueblo no pasó en seco, no se abrió el mar rojo. Simplemente era un pasadizo que estaba ahí en seco. ¿Me entienden? Los religiosos, hermano, siempre van a tratar, el espíritu fariseo, religioso, siempre va a negar la gloria de Dios. Por eso, hermano, cuando usted ve algo y usted mira y dice, milagro, usted dice, gloria a Dios. Gócese, alégrese, porque a lo mejor Dios quiere hacer milagros con usted, o Dios lo quiere usar y llevar en otra dimensión para la honra y gloria de su nombre. Aleluya. Siga adelante. Mateo 12. Vamos a ver. Vamos a Mateo 12. Vamos a ver qué le dijo Jesús a este espíritu. Versículo 1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Dice, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito permitirla comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo? Dice, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ay, 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 bendito sea el Señor. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de ¿qué? De reposo. Los puso en su lugar, en pocas palabras. Los puso en su lugar. O sea, le está diciendo aquí que el espíritu hermanos, del fariseo, del fariseísmo, hermanos, ¿sí?, es sin misericordia. No tiene misericordia. Es un espíritu, hermano, dice aquí Jesús, dice, no condenarías a los inocentes. Es un espíritu que condena a los inocentes. Oiga. En una ocasión Jesús le dice, entonces dice, ¿qué acaso su asno no se cae en el hoyo? Dice, ¿y no van y lo sacan? O si su asno tiene sed, dice, ¿no van y lo desatan en día de reposo y lo llevan y le dan agua? ¿No les digo fariseos y qué? Hipócritas. Así opera este espíritu, hermanos. Es un espíritu sin misericordia, un espíritu, hermano, que condena a los inocentes. Por eso muchos de los inocentes, hermano, fíjense, siendo inocentes, se van al infierno. ¿Por qué? Porque los condenaron. Los condenaron. Y eso no queremos acá. Amén. ¿Está aprendiendo algo? Sí, amén. Hay otro espíritu, hermanos. Y este es uno de los que más opera ahorita. Este opera ahorita a nivel mundial. O sea, todos los espíritus están trabajando. Pero este que les voy a mencionar, este está pesado. Está pesado. Es el espíritu de brujería y hechicería. El espíritu de satanismo. Este espíritu de brujería hace caer en estos males. Quiero que vayamos a Gálatas 5:19, hermanos, para que miremos nosotros, hermanos, en los males que hace caer este espíritu, hermanos, a toda persona, hermanos, ¿sí? Ya sea de la iglesia, ya sean cristianos, creyentes o no cristianos. Este espíritu, hermanos, está pesado. ¿Está listo?
Miren lo que dice. Este espíritu opera así. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahí está la hechicería: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgias y cosas semejantes a estas, de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas, hermano, las hace el espíritu de hechicería, de brujería. Este espíritu, hermanos, está operando, no ha parado. Este espíritu engaña a la iglesia. Y ahí le va, Gálatas 3:1. Fíjese lo que le dice. Ya miró lo que leímos ahorita en el 5:19, ¿verdad? Pero antes de Pablo llegar allí, mire lo que les dijo en el capítulo 3, versículo 1. Dice, oh Gálatas, ¿qué les dice? Insensatos, ¿quién os fascinó? En otras palabras, la palabra fascinar o fascinó quiere decir quién os embrujó o quién os hechizó, para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este espíritu, hermanos, hechiza y fascina a la iglesia. No sé si usted se ha dado cuenta de algunos creyentes o algunos cristianos que han ido a visitar brujos o brujas, estando dentro de la iglesia. Eso opera así. Este espíritu incita a los cristianos a ir a visitar a los brujos. Y el cristiano, hermano, como anda herido, anda lastimado, ¿verdad? Y su fe está flaca, porque no se alimenta de la palabra de Dios, no ora, no ayuna, hermano, y pues viene el diablo con ese espíritu y se lo desayuna. ¿Sabe lo que hace? Dice, no, pues como Dios no me contesta, están como el rey Saúl. Como Dios no me contesta, voy a ir a consultar a la divina, voy a ir a consultar a la bruja para que me adivine, para que me diga a ver si Dios me va a dar la victoria, si Dios está conmigo. ¿Y qué le hizo la bruja al rey Saúl? Le hizo subir el espíritu de quién. Dice que de quién, el profeta que Samuel. Y lo que fue lo que le dijo: Dios te ha entregado en manos de los filisteos. ¿Me entienden? Entonces muchos creyentes, muchos cristianos dicen, hermano, hoy nos vemos, vamos para México. No van para México. Le dicen a los pastores o al líder, vamos para tal parte, vamos de vacaciones. ¿Me entienden? Vamos para nuestro país. ¿Y sabían lo que van? Van a consultar brujos y brujas, porque no saben esperar en el tiempo de Dios. Ya cuando estaba a punto de llegarle su bendición, tiraron la toalla y se fueron a consultar allá a un hechicero, a un demonio. ¿Y sabe qué? Cuando vienen peor. Traen los sentidos extraviados. Ya además ya no creen en la palabra de Dios. Ya no creen en el siervo de Dios. Ya no creen en las cosas de Dios. ¿Usted qué opina de esto? ¿Qué piensa usted de este espíritu de brujería y de hechicería? La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Y muchos se van a consultar a los brujos, hermanos. Mire si Dios castiga esta falta. Levíticos capítulo 20 versículos 5, 6 y 7. Vamos allá, Levíticos. Yo creo que la voy a parar con este espíritu, hermano. Todavía quedan muchos. Levíticos.
¿Lo tiene? Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre de su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. ¿Ok? Note lo que sigue diciendo. Y la persona que atendiere a qué, dígalo conmigo, a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro en contra la tal persona y le cortaré dentro del pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Oiga, esta palabra está pesada. Y esto no se ha acabado. Dios es santo. Aún el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Si lo dijeron en el Antiguo Testamento, en Levítico, y allá el apóstol Pedro, hermano, lo vuelve a decir. Entonces quiere decir que esto es cierto, que la persona que va y consulta, hermanos, a la brujería, a la hechicería, Dios la corta dentro del pueblo. Y el Señor dice: ¿para qué quieres ahí gente que le gusta prostituirse con los brujos, con las brujas, con los demonios, con el mismo Satanás? ¿Para qué los quieres ahí dentro de la iglesia? El Señor los corta, el Señor se los lleva. ¿Sabe por qué? Porque el Señor aborrece, hermano. ¿Se entiende? Que pongan más en alto, hermanos, al brujo, al adivino, al encantador, que al Señor, hermano, que es bendito por los siglos de los siglos. A Él lo bajan hasta el suelo. Nunca de los nunca, hermano. Escúchame bien, vaya a consultar brujos o brujas. No sea que el Señor lo corte y dice: no lo va a cortar solo, lo va a cortar con tu y qué, familia. Con tu y familia, porque ¿a dónde va? Dice que va el Señor a tal persona que consulta a los brujos, a las brujas, a los hechiceros, a los adivinos. ¿Sí? Le llama prostituto o prostituta. Por eso le dije, esta palabra está pesada, tiene mucho peso. Por eso tiene que tener cuidado de no prostituirse, ¿sí?, haciendo tales cosas, ¿sí? Porque esa es fornicación, hermano. Se prostituyeron, el pueblo se prostituyó con Amalek. Si usted lee más atrás, hermano, dice, versículo 1 del 20: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren, dice, alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra, dice, lo apedrearán. Ese era el castigo. Venía una persona y dedicaba y ofrecía: hoy ofrezco a mi hijo Moloch. Hey, tráiganmelo para acá, dice Jehová. Sáquenlo y apedréenlo con tu familia. Por eso, cuando las criaturas nacen, los hijos nacen, deben de ser dedicados inmediatamente a Dios. No sea que en el pasar de los años se lo dediques a alguien más, se lo dediques a otra deidad, se lo dediquen a Moloch o a algún otro dios. Y Dios, ¿qué hacía? Dice: tienen que sacarlo para que lo maten a pedradas. Estos espíritus, hermanos, tan terribles. Eso es lo que hace el espíritu de brujería. ¿Hasta dónde entrega a las personas? ¿Hasta dónde las lleva? A ofrecer sus hijos.
¿Sabía que todo el espíritu de brujería, todos los demonios que entran en las personas, en este tiempo o en tiempos antiguos, que era cuando se trabajaba más la brujería, ahorita también se trabaja, ahorita la gente ya, los cristianos, muchos están despertando esto. Los espíritus cuando hablan, dicen, es que a mí me lo entregaron, o a mí me lo entregaron, hicieron un pacto para siempre, perpetuamente. ¿Por qué? Dice, porque su esposo, su abuelo, su abuela, su bisabuela, tatarabuela, hace más de 300 años, me los dedicaron todos a mí. Me los entregaron, hicieron un pacto por 4 o 5 generaciones. Dice, entonces todos ellos son míos. Es lo que dice el espíritu de brujería. Tremendo. Por eso uno tiene que aprender, hermanos, ¿sí?, a discernir, ¿sí?, estas actitudes que yo tengo, de dónde vienen, qué raíces tienen, qué origen tienen. Señor, líbrame de los que me son ocultos. Yo no sé si hace 500 años me dedicaron ya a Satanás, a la brujería, a la hechicería. Nuestros antepasados, si es que vinimos acá de los aztecas, de los toltecas, de los chichimecas y de todos ellos, ¿verdad? Hijo de todos los mecas que dedicaban a sus hijos, hermano. Los dedicaban al sol, los dedicaban a la serpiente emplumada, a Quetzalcóatl, los presentaban a las doncellas, hermano, dedicaban a las niñas, y a veces a unos los quemaban, a otros les sacaban el corazón, hacían todas esas cosas. Y nosotros, dicen por ahí, que tenemos sangre descendiente de por ahí de sus lados, los hispanos, entre españoles e indios. Los españoles ya saben, hermanos, su idolatría por allá. Los aztecas acá, su idolatría también. Dioses paganos, y allá también dioses paganos. Acá el dios sol, el dios luna, la serpiente emplumada, el dios de la fertilidad. Y allá, hermano, tantas cosas. Por eso tenemos que mirar que no tengamos alguna raíz de por allí, hermanos, y si la tenemos y la descubrimos, hermanos, o si hay la oportunidad de ser libres, hermanos, y que como cuando usted se siente enfermo, hermano, y dice, yo voy al doctor, que me pasen en el scan y que me hagan un scan completo de mi cuerpo, para ver qué hay allá adentro, a ver qué es lo que miran, a ver qué es lo que encuentran. Y allí el doctor te dice, mira, encontramos esto, aquello. Necesita la persona también un escaneo completo, hermano, en los ojos, en la presencia de Dios. Señor, líbrame de todos estos que me son ocultos. Si tengo por ahí una partícula de que me dedicaron a Satanás, líbrame de ellas, Señor. Maldiciones de pobreza, de generación. Oiga, todos los sacerdotes, hermano, en México hicieron pacto de pobreza. Y allá nos bautizaron. Nuestros padres no sabían, ¿verdad? Ellos no conocían Biblia. Por el espíritu de la tradición, de lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Nos entregaron en manos de inocos, hermanos, que no sabían tampoco y no conocían las escrituras, ¿verdad? Y por eso ahora muchos, hermanos, batallan. Ahora muchos batallamos en muchas áreas. Por eso decidimos alejarnos de allí, hermanos, y como decir, se nos resbala como la tortuga, ¿verdad? Salir del medio de ellos, dijo el Señor, y no toquéis, ¿qué? Lo inmundo. Tenemos que salir de allí, hermanos. Todavía hay para predicar, para enseñar el espíritu de tibieza, hermanos, amén, que no tiene relación con Dios, hermanos, siempre anda frío, hermano, ya no ora, ya no busca a Dios, ya no le importan las cosas de Dios, va a la iglesia, hermano, porque es simpatizante, hermanos, o porque la esposa o el esposo le dice, vente, vamos, lo jala a fuerzas. Es el espíritu de tibieza. También es un demonio que se apodera de las personas. También este espíritu, hermanos, ama al mundo, hermanos, y las cosas que están en el mundo, hermanos. Este también niega a Jesús, hermano, siempre. Ama más a su familia, hermanos, que al Señor. No está dispuesto este espíritu, hermanos, o esta persona ya, con ese espíritu, a tomar su cruz, hermano. No está dispuesto, hermanos, a dar su vida por Jesús.
el espíritu de tibieza. Así opera. Ahí se lo descifré, hermanos, sencillamente, hermanos, eso es lo que hace el espíritu de tibieza. Y el Señor dijo, tengo contra ti que no eres frío ni caliente, eres tibio, dijo el Señor, te vomitaré de mi boca, en el libro de Apocalipsis. Y Dios vomita a la iglesia que es tibia, al creyente que es tibio. Dice el Señor, ojalá y mejor fueras frío, ojalá mejor fueras caliente, pero tibio, no me hagas. Póngase de pie, al buen entendedor. ¿Ah? Por ahí estos espíritus, hermanos, debemos de cuidarnos de ellos porque operan, hermanos, de una manera bárbara, de una manera tremenda. Y tenemos que cuidarnos porque estos espíritus, hermanos, pueden vivir entre nosotros, hermanos, y pueden hacernos la vida imposible. En este momento, para los que están en las redes sociales, tenga cuidado, mírese, analícese a usted mismo, obsérvese en la posición en la que ahorita se encuentra y pídale al Señor discernimiento y dése cuenta si no está siendo atacado por algún espíritu de estos. Y si está siendo atacado por algún espíritu de estos, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y renuncie a todos ellos y entréguele su vida al 100% a Jesucristo. Y el Señor, como es santo, le dice a usted, es santo porque yo soy santo, y usted va a mirar la diferencia en su vida, va a mirar la bendición del Señor en su vida. Así que en esta hora nos despedimos, nos vemos el miércoles a las 7 p.m. Dios me les bendiga y hasta la próxima. Los que estamos aquí, vamos a hacer una